Puesto de pie, hermano, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Santo eres, Señor, aleluya. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a dar lectura, hermanos, a la bendita palabra del Señor con toda reverencia. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo su pueblo decimos, amén. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial que estás en los cielos, nos acercamos ante tu divina presencia en el maravilloso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, dándote gracias, Padre amado, por esta oportunidad de poder congregarnos, Señor, en esta tu casa de oración. Gracias por tu bendita presencia, Señor, en medio nuestro. Gracias porque nos has dado las fuerzas, Señor, y has puesto en nuestro corazón el deseo de estar en tu casa, Señor, para venir a adorarte. Te damos las gracias por todas las cosas, Señor, y suplicamos que en estos momentos, Señor, que nos restan de este culto para ti, tu presencia permanezca, Señor, e inclines nuestro corazón y nuestro oído esté atento, Señor amado, a la enseñanza de tu palabra, y tengas a bien, Señor amado, abrir nuestro corazón para que podamos comprenderla. Te lo pedimos, Señor, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Los otros días, hablando con una hermana, me hizo un comentario y me dijo que aunque la salvación no cuesta nada, pero sí hay un precio que pagar para poder preservarla. Y me quedé meditando en esa palabra y he preparado un estudio. Trataré de hacer lo más sencillo posible, que me sea posible con la ayuda del Señor, para poder comprender algo que parece contradictorio en las Escrituras. Por un lado, se nos manda a que nos esforcemos para servirle al Señor. Se nos exhorta a que nos portemos varonilmente, que luchemos. Se nos exhorta a velar, a luchar. La Escritura usa diferentes términos. En resumen, hay algo que nosotros los creyentes necesitamos hacer a fin de poder estar firmes. Por el otro lado, la Escritura nos habla de la soberanía de Dios, de que Dios está en control de todas las cosas y que nada sucede si no es la voluntad de Él. La Biblia nos habla de que Dios produce en nuestro corazón el querer como el hacer por su buena voluntad.
Por el otro lado, la Escritura también enseña, y esta es la oración de David cuando construyeron el templo. En su oración, él le pide a Dios y dice: inclina vuestro corazón para que te obedezcamos. Meditando en todo esto, me puse a pensar que hay algo paradójico en la Escritura. Ustedes saben, una paradoja es una aparente contradicción. Y hay muchas escrituras o textos bíblicos, debo decir, donde parece que hay algo contradictorio. En esta noche he titulado este estudio La paradoja de la responsabilidad humana y la soberanía divina. Hay 3 puntos que quiero compartir con ustedes y dejar claro. En primer lugar, la fuente contra el esfuerzo. Sabemos que la fuente es nuestro Dios. De Él procede todo, de Él emana todo. El apóstol Pablo lo resume perfectamente en esta escritura que nosotros leímos. Y dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. La palabra clave aquí es la palabra ocupaos. Y creo que cada uno de nosotros puede entender claramente lo que significa ocuparse. Si alguien nos dice ocúpate de, obviamente que se nos está diciendo que tenemos que hacer algo. Entonces, esta es la palabra clave, ocupaos. ¿Pero en qué? ¿En qué debe el creyente ocuparse? Parece la Escritura decir que el creyente tiene que hacer algo, tiene que mantenerse ocupado en su salvación, y con temor y con temblor. Hace varios años atrás, yo contendía y luchaba contra todo aquello que parecía decirme que la salvación no se pierde. Y yo decía: no puede ser verdad, no acepto esto, porque la Biblia me dice otra cosa. Y en mi poco razonamiento tomaba la Escritura de esta manera o razonaba. Si la Biblia dice que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y con temblor, inmediatamente yo pensaba: ¿por qué tengo que ocuparme de algo con temor y con temblor si no se pierde? ¿Por qué tengo que cuidar algo con tanto cuidado si no está en juego que yo la pueda perder? Recuerdo que hay un escritor, en uno de sus libros, él presenta un argumento y él dice que los corintios, a pesar de ser una iglesia llena de tantos problemas y pecado en la propia iglesia, usted lee la carta a los Corintios, va a darse cuenta todas las dificultades que tenía esa iglesia. Si bien estaba bendecida y tenían todos los dones, también había pecado, tanto que así había un individuo que estaba teniendo relaciones íntimas con su madrastra. No contando con los pleitos que había con los hermanos que se llevaban a la corte y se demandaban. En fin,
un sinnúmero de cosas que pasaban en esa iglesia de Corinto. Y sin embargo, este escritor dice que Pablo no repara en decir que cuando Cristo venga, todos los hermanos se irán con el Señor. Cuando Pablo habla en la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, verso, no recuerdo el verso, me perdona, no sé si es el 52, yo sé que está entre el 52 y el 54, donde Pablo dice, hermanos, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos, y este autor de este libro hace énfasis en eso, dice, note con letras mayúsculas, todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, él dice, a pesar de ser carnales, en ningún momento se pone en juego la salvación de sus almas. Y esto era algo que me chocaba a mí, hermano. Me chocaba, no puede ser. Hoy entendemos un poquito mejor la Escritura, hermanos. Siempre he dicho que la palabra de Dios no cambia. Es la misma. Pero nuestro entendimiento de ella sí. Somos seres que cambian, hermano. Y nuestro entendimiento también cambia. Entonces, con la ayuda del Señor, quiero explicar esto. No sé si me bajan el giro, está demasiado caliente aquí. Por favor. Gracias. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, veamos entonces, analicemos primero, quiero analizar este texto. El versículo 13 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Es decir, en el verso 12 nos habla de llevar a cabo algo continuamente. Es algo que se hace continuamente. Y esto está en presente imperativo, es decir, es un mandato. Debemos ocuparnos en vuestra salvación con temor y con temblor. Esto es algo que se le pide a los fieles de Filipos, porque está dirigida la carta a esa iglesia, y por ende a nosotros también. Es decir, que cada uno de nosotros debe de comportarse con sentido de respeto y de responsabilidad. Sin embargo, no se trata de la salvación eterna, y ahora le voy a explicar. Esto me parece claro por las siguientes razones. En primer lugar, aquí en este versículo notamos que es algo que los filipenses deben llevar a cabo, mientras que la salvación no es por obras. Creo que todos nosotros lo entendemos claramente. Efesios 2:9 dice claramente que la salvación no es por obras. No es por lo que nosotros hagamos, aunque lo hagamos continuamente. Nosotros las cosas que hacemos, las hacemos porque ya somos salvos, pero no las hacemos para ganar algún mérito para salvarnos. Nunca las hicimos, nunca las haremos. La salvación no es por obras. Sin embargo, la Escritura aquí deja claro que es algo que los filipenses deberían de hacer continuamente. Entonces, queremos explicar que no se trata de la salvación, porque la salvación no es por obras, en primer lugar. En segundo lugar, es algo que ellos deberían llevar a cabo continuamente, con lo cual esto contradeciría la Escritura. Efesios 2:8 dice que la salvación es por fe. Es por gracia, por medio de la fe. Luego entonces, si es algo que nosotros vamos a hacer
continuamente, sabemos nosotros que la salvación está basada en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Somos salvos por medio de la fe. Y esa fe está basada en la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. No por obras, no por lo que nosotros hayamos hecho, aunque las obras son necesarias. Pero las obras son una evidencia de que nosotros somos salvos. Las obras son necesarias porque mostramos la fe que nosotros profesamos tener en Jesús, pero no para nuestra salvación. No se trata entonces de conservar la salvación adquirida. Al ser así, que la preservación está en las mismas manos de aquel que la dio. Vamos a mirar unas escrituras para que entendamos esto mejor. Veamos que el creyente está seguro en las manos de Dios. Juan capítulo 10, verso 28 al 30. Juan capítulo 10, verso 28 al 30. Estas son palabras de Jesús. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Note eso, hermano. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Quién puede arrebatar a un creyente de la mano de Dios? Cristo dice que nadie. Note el énfasis en estas palabras, hermano. Primero, Jesús dice, yo soy el que les da vida eterna. Asegura y dice, no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio mayor es que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Veamos otras escrituras más. Romanos capítulo 8, verso 29 al 39. Gloria a Dios, aleluya. Dice la Escritura, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar
del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, hermano. ¿Se da cuenta? Ya explicaré qué sucede, hermano, cuando pecamos. Pero por ahora, tenga en cuenta esta escritura que es poderosa y es clara. No hay absolutamente nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Seguramente tal vez alguno de ustedes estará pensando, ¿y qué pasa, pastor, con los que se van? ¿Sí? Recuerde que Dios nos ha dado una voluntad, hermanos. Y por eso más adelante voy a hablar de esta responsabilidad que tenemos. Dios nos ha dado una voluntad para elegir. Nadie puede retener a nadie. Pero aún como nosotros hemos enseñado aquí, que si son de Cristo, no importa que se vayan, volverán. Y si no regresan, es que nunca lo fueron. Pero el Espíritu Santo seguirá redarguyendo sus corazones. Aquellos que se fueron, hermanos, el tiempo que estuvieron afuera fue el tiempo más miserable que vivieron. ¿Qué sabe usted, pastor, de esas cosas? Lo sé, hermano, por experiencia, no solamente por la palabra, lo sé por experiencia. Yo estuve apartado un tiempo. Y ustedes no saben cómo yo me sentía, hermano. Y no es que andaba haciendo tantas cosas malas por allá, pero me sentía el hombre más miserable, vacío completamente. Lloraba. Se lo confieso, lloraba. Claro, no tenía el conocimiento de la escritura que tengo ahora, hermano. El enemigo tomó ventaja, como lo hace con muchos. Los hace sentir tan culpables, que no quieren volver porque piensan que Dios no les va a perdonar. Bendito sea el nombre de Jesús. Establecemos entonces claro que no hay absolutamente nada que pueda apartar de Dios al creyente, hermano. Aunque claro, tiene una responsabilidad el creyente. Puede irse, pero no es que algo lo va a arrebatar de la mano de Dios, ni el mismo diablo tampoco. Aún las cosas, hermano, que Dios permite, Dios las permite con un propósito. Y el diablo no tiene poder de hacernos caer, hermano, de que nosotros pequemos contra Dios. No tiene el poder. Él simplemente puede influenciar, puede poner la tentación, pero no puede obligarnos. Nosotros lo hacemos voluntariamente. Tenemos una voluntad. Eso es un poder que Dios nos ha dado para decidir, para tomar decisiones propias. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a mirar otras escrituras. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Filipenses capítulo 1, verso 6. Dice la Biblia, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Está hablando de nuestra vida, hermano. Empezamos como los niños, aprendiendo. Poco a poco y vamos creciendo. Pero oiga lo siguiente, hermano. ¿Acaso no es cierto cuando un niño, hermanos, es un bebé, es la madre la que es responsable de alimentarlo y darle en la boca? Mas cuando ya crece un poco más, que tiene la edad suficiente, él puede hacerlo por sí mismo. Ya tiene esa responsabilidad de hacerlo por sí mismo. En el ámbito espiritual es igual.
¿Quién de nosotros tiene el poder para forzarlo a usted, para obligarlo, para que haga algo que no quiere? Nadie. Esa es la razón por la cual no importa cuántas veces enseñemos y prediquemos. Y aunque usted esté de acuerdo que es la verdad, si usted no quiere hacerlo, yo digo que aunque un consejo sea muy bueno, no funciona si no se lleva a cabo. ¿De qué sirve el buen consejo? Si no vamos a hacer lo que se nos ha dicho, estando persuadido de esto. Qué bueno es estar persuadido, hermano. Cuando nosotros estamos persuadidos, estamos convencidos de que lo que estamos haciendo es lo correcto, de que estamos en el buen camino, de que estamos en las manos del alfarero y que Él es soberano, que Él hace como Él quiere, porque Él es nuestro dueño. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, mirando todos estos textos, no queda pues otra alternativa sino la que Pablo se refiere aquí a la salvación en su etapa progresiva. En otras palabras, se está hablando de la santificación personal, en la que sí hay cooperación por parte de nosotros. Ahí sí debemos de cooperar. No cooperamos para ser salvos. O dígame usted cooperó para ser salvo? Cuando le predicaron la palabra, el Espíritu Santo vino y produjo fe en tu corazón. Y tú creíste. Pero esa fe la puso el Espíritu. Y Él inclinó tu corazón para que tú creyeses y te arrepintieses. Ese arrepentimiento no vino de ti, no vino de mí. Lo produjo el Espíritu Santo. De manera que entonces esta escritura que tomamos como base se está refiriendo a la santificación personal, en la que sí debemos nosotros cooperar. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. ¿Sabía usted que una de las razones principales por la cual Dios, hermano, nos ha dado su Espíritu, que mora en nosotros, es para ayudarnos con todas nuestras debilidades y nuestras flaquezas? Jesús le dijo a sus discípulos: cuando el Espíritu Santo venga, Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. ¡Qué hermoso! El Espíritu Santo es la guía. Y si nosotros obedecemos al Espíritu, hermanos, seremos victoriosos, no nos extraviaremos. Como quien sigue las instrucciones del GPS, es un guía. Si yo llevo mi GPS, me siento tranquilo, me siento seguro, voy a lugares que no conozco. ¿Por qué? Si yo no tuviera ese GPS, no iría, porque yo sé que me voy a perder. ¿Por qué no confiamos así con el Espíritu Santo? ¿Sabe usted que el Espíritu Santo, hermano, es nuestra guía y nos inclina siempre a buscar a Cristo? Por eso la Escritura dice que Él produce en nosotros el querer como el hacer. Lo produce. Ese deseo, cuando alguno de nosotros de pronto dice: basta ya. Yo quiero cambiar, yo no quiero ser el mismo, yo quiero de hoy en adelante buscar el rostro del Señor, yo quiero obedecerlo. Y empieza orando y empieza buscando al Señor. Señor, yo quiero buscar tu rostro. Y se empieza a gozar. No te jactes de que estás buscando más a Dios, porque aún ese deseo viene del Espíritu Santo. Se lo debemos a Él. Él lo produce en nuestro corazón. Pero pastor, y si entonces Él lo hace, ¿qué debo hacer yo? Nada. Ahí está la responsabilidad humana, hermano. Ahí está nuestra responsabilidad. Él produce eso en nuestro corazón. Él nos puede inclinar, pero no nos va a obligar.
Somos nosotros lo que debemos nosotros entonces obedecer a ese impulso del Espíritu. Pero ¿qué hacemos muchas veces? Hacemos caso omiso. ¿Cuántas veces, hermanos, sabemos nosotros que Dios nos está hablando? El Espíritu Santo nos toca, lloramos, prometemos y después nada sucede. Nada cambia. Seguimos teniendo las mismas faltas, seguimos cayendo en lo mismo y nos preguntamos ¿por qué? ¿Qué tengo que hacer para no seguir pecando? Para no seguir en esta condición. No lo quiero hacer. Puede ser que la intención tuya sea buena y sea sincero. Pero ¿por qué no puedes vencer? Obviamente porque no estás obedeciendo a lo que el Espíritu Santo pone en tu corazón. Mis amados hermanos, aquellos que han experimentado ese poder que es la llenura del Espíritu Santo, saben perfectamente que es posible mantenerse firme, sin fluctuar, por medio del Espíritu Santo. Pero no solos. El problema radica es que nosotros lo queremos hacer. Cuando nos damos cuenta que hay algo que a Dios no le agrada, ¿qué hacemos? Tratamos de no hacerlo. No, pues no lo voy a hacer porque eso es un pecado, a Dios no le agrada. ¿Sabes tú que eso es un error? ¿Vas a fallar? ¿No podrás resistir? ¿Por qué? Porque estás luchando con tus propias fuerzas. ¿Qué debo de hacer entonces, pastor? Bueno, lo que tienes que hacer es buscar la presencia del Señor y llenarte del Espíritu Santo. Él te va a sostener, Él te va a fortalecer. ¿Por qué creen, mis amados hermanos, que la Escritura dice, el apóstol Pablo, dice, por los demás hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza? Es en Él. Pero ¿cómo nos va a fortalecer el Espíritu si nosotros no usamos los medios de gracia que Dios nos ha dado? ¿Y cuáles son, pastor? La oración, la lectura de la palabra, el ayuno, la meditación. Es ahí donde el Espíritu Santo empieza a transformar y a fortalecer nuestras vidas. Si no lo hacemos, lo podemos saber, hermano, porque muchos puede ser que lo sepan. Podemos saber, hemos enseñado una y otra vez, hermano, la importancia de la oración. Y estoy seguro que a muchos no les ha funcionado. Han orado y dicen, pero no consigo nada. Es aburrido, me canso, me da sueño y parece que no funciona. Sigo con la misma situación. ¿Por qué? ¿Es que acaso la Escritura se equivoca? ¿Es que acaso no es verdad que recibimos poder, hermano, para poder estar firme en el momento de la tentación? No. Algo no anda bien con nosotros. Algo no estamos haciendo bien. Recuerde las palabras de nuestro Señor Jesucristo que nos manda a velar y a orar. Son cosas, hermano, que nosotros tenemos que hacer. Dios nos fortalece, es la parte de Dios. Dios nos fortalece, pero la tentación va a venir. Entonces la responsabilidad nuestra, hermanos, es entonces resistir. Es hacer lo que nos corresponde hacer. ¿Qué debemos hacer? Bueno, permítame poner un ejemplo. Porque Dios hace lo que tiene que hacer, hermano. Y no hace una parte como dicen. No es que 50 pone Dios y 50 tengo que poner yo. No, Dios pone el 100%. Todo para que nosotros podamos vencer. Todo se nos ha sido dado, hermano.
Pero nosotros también debemos dar el 100%. ¿En qué? En la obediencia. Permítame ponerle un ejemplo. Un velero. ¿Saben ustedes lo que es un velero, verdad? Un pequeño barquito que eso con las velas allá que las tienen que abrir, ¿verdad? Para que el viento sople y lo pueda llevar. Ok. ¿Qué sucede si el viento, hermano, está soplando? Pero el que lleva el velero no hace nada. Se queda sentado, no abre las velas. ¿Ese barco caminará, hermano? Puede ser que camine, pero a la deriva, hermano. La responsabilidad del hombre que va guiando ese velero es abrir las velas. Él tiene un trabajo que hacer y al 100% su responsabilidad. Entonces, de la misma manera nosotros, cuando somos tentados, sabemos muchas veces lo que nos hace caer. ¿Por qué seguimos así? ¿Por qué seguimos en el mismo lugar? ¿Por qué frecuentamos los mismos lugares? ¿Por qué seguimos mirando las mismas cosas que producen en nosotros tentación? ¿Qué dijo Jesús? Por lo tanto, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo fuera de ti. Lo que quiere decir, si por causa de las cosas que tú vas a mirar, vas a pecar, vas a ofender a Dios, vete por el otro lado, no mires esas cosas. Esa es la responsabilidad nuestra. No te consideres que eres tan fuerte. No, yo no, eso no me hace caer a mí. Ay, muchacho. No, hermano, eso es un error. El borracho, hermano, el que está dejando el vicio, se convierte. Sin embargo, todavía tiene deseos de beber. ¿Por qué va a ir a la bodega y va a contemplar las cervezas, hermanos, ahí? Para que se le antoje. Óigame, no vayas. Evita esos lugares. Esa es la parte, esa es la responsabilidad humana. Podrá orar, Señor, ya no quiero beber. Señor, líbrame de esto. Pero sigue visitando el mismo lugar. ¿Cómo va a funcionar? Puede orar todo lo que quiera, hermano, y no le va a funcionar. Porque no está obedeciendo. Se tiene que apartar. Pablo le decía a su hijo Timoteo, huid de las pasiones juveniles. Huye. ¿Sabes lo que significa eso, huir, hermano? Salir corriendo. ¿Qué hizo José ante la tentación? Un siervo de Dios, hermano. Huyó. Aunque la mujer lo trató de agarrar, dijo, quédate con mi ropa, pero yo salgo corriendo. Huyó, hermano. ¿Qué hubiéramos hecho algunos de nosotros los varones? ¿Se da cuenta, hermano, por qué nosotros no podemos vencer? ¿Qué es lo que nos está perjudicando, lo que no está funcionando? La obediencia. No hay obediencia, hermano. No hay obediencia. Entonces, este texto que tomamos aquí, hermanos, nos está hablando de la responsabilidad que tenemos de cooperar con Dios, con el Espíritu Santo, con respecto a nuestra santificación. La santificación es progresiva. La meta es llegar a ser como Jesús. Pero eso no lo vamos a lograr hasta que estemos en la otra vida. Pero tampoco eso no debe de ser motivo para que nosotros nos desanimemos. Tenemos que cooperar con el Espíritu. Tenemos que apartarnos de aquellas cosas que nos hacen caer. Oiga lo siguiente, 1 Corintios capítulo 15, verso 10. Este es el apóstol Pablo. Vemos aquí la cooperación que hay entre la parte que le corresponde a Dios y lo que le corresponde al creyente. Dice Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy.
y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero lo siguiente, dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En otras palabras, Pablo reconoce que todo lo que ha hecho, lo ha hecho porque Dios le ha dado las fuerzas, la sabiduría, el deseo de hacerlo. En otras palabras, no provino de sí mismo. Cuando nosotros hacemos algo para Dios, hermano, es porque Dios ha puesto eso en nuestro corazón. Simplemente nosotros obedecemos. Bendito sea el nombre de Jesús. En este sentido, hermanos, sí, la salvación hay que llevarla con temor y con temblor. Y es porque debemos estar conscientes de nuestra propia debilidad, en virtud de la cual nosotros podemos caer. Nadie debe de considerarse fuerte. La Biblia dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ninguno de nosotros, ni por el tiempo que tenga en el Evangelio, ni por lo que conozca al Señor, que conozca la Escritura, debe de confiar de que puede estar firme, sin caer. Dependemos del Señor. Pero eso no significa que Dios lo va a hacer todo, hermano. Hay dos líneas de pensamiento. Una que cree que debe de estar quieto, que no debe de hacer nada porque Dios lo va a hacer todo. Y la otra, donde el hombre coopera con Dios. El hombre tiene una responsabilidad de obedecer y Dios hace también lo que tiene que hacer en el hombre. Entonces, nosotros, hermanos, debemos de ser conscientes de que tenemos una responsabilidad que llevar a cabo. Y debemos de cooperar con el Espíritu. No es que cuando nosotros pequemos, está en riesgo nuestra salvación. Queremos dejar claro eso, hermano. Porque ¿quién de nosotros no peca? La Biblia dice que no hay hombre que no peque. Y la Biblia habla claro y deja claro que todos pecamos. Y la Biblia dice que si alguno dice que no peca, hace a Dios mentiroso, porque Dios dice que sí, todo hombre peca. Luego entonces, ¿qué sucede cuando un creyente peca? ¿Está en juego su salvación? No. Ya hemos mirado la Escritura de que la Biblia dice que ¿quién o qué nos apartará del amor de Cristo? Nada. Pero cuando un creyente peca, lo que sucede, hermano, es que se interrumpe la comunicación. En otras palabras, cuando nosotros pecamos y oramos a Dios sin arrepentirnos, Dios no nos oye. Porque el pecado crea una división, una barrera entre Dios y nosotros. Por eso el Señor, en el libro de Isaías, en capítulo 1, verso 18, el Señor nos manda a que nosotros vengamos y nos pongamos a cuentas. Y sin importar cómo sean nuestros pecados o qué tipo de pecado, si nosotros lo confesamos, el Señor nos perdona y nos restaura. Pero tiene que haber arrepentimiento. Y dicho sea de paso, ese arrepentimiento es producido en el corazón del creyente por medio del Espíritu Santo. Pero nuevamente, la responsabilidad nuestra es obedecer. Porque aunque el Espíritu Santo inclina nuestro corazón y nos convence que hemos pecado, no nos forza para que nosotros nos arrepintamos. Nosotros tenemos la responsabilidad de confesar ese pecado. El Señor lo sabe. Él sabe todas las cosas. Pero es necesario que nosotros
lo confesemos. Bendito sea el nombre de Jesús. Debemos, hermanos, de ceder la voluntad al Espíritu. Ahora, ceder no es pasividad, no es que yo ceda mi voluntad y no haga nada. Porque muchas veces pensamos eso, bueno, si yo le cedo mi voluntad al Señor, entonces yo no tengo que hacer nada. No, no es así, hermano. Ceder la voluntad al Espíritu Santo no significa quedarse de brazos cruzados. Es una rendición activa. Nosotros tenemos que estar conscientes de que el Espíritu Santo va a obrar en nuestro corazón, pero a nosotros nos corresponde obedecer. Cuando Jesús habló, por ejemplo, acerca de la firmeza del creyente, en Mateo capítulo 7, cuando la Escritura habla con ese título de los dos cimientos, ¿se recuerdan ustedes? Ok. El Señor empieza diciendo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Oír y hacer. No es solamente oír. Y muchas veces nosotros oímos, pero no hacemos. Entonces no funciona. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente o un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Soplaron vientos, vinieron ríos, golpearon contra la casa con ímpetu y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La firmeza de un creyente, hermano, está en la obediencia, no solamente en el oír, la obediencia. El Espíritu Santo nos inclina a buscar el rostro de Cristo, a orar. Pone el deseo en nuestro corazón, pero nos corresponde a nosotros obedecer. El Espíritu Santo quiere obrar, quiere transformar nuestra vida, quiere darnos poder para vencer la tentación, todo pecado. Pero tenemos que permanecer en el lugar donde el Espíritu Santo puede obrar. ¿Y dónde es? En la oración, en la lectura de la palabra. A medida que el creyente rinde su voluntad, el Espíritu Santo produce un deseo, hermanos, de estar en la presencia del Señor. Pero ahora bien, déjeme decirle lo siguiente. Si lo hacemos solamente como una responsabilidad, porque a veces nos parece así, que obedecer a Dios es una responsabilidad y lo estamos mirando como una carga. El obedecer a Dios muchas veces nos parece que es una carga y pesada. No, no debe de ser así, hermano. Permítame decirle lo siguiente. En la ley, el hombre se esforzaba para ganar algo. En la gracia, nos esforzamos porque ya somos salvos. Y nos esforzamos para agradarlo a Él porque lo amamos. ¿Acaso los enamorados, cuando hacen algo por su pareja, les parece una carga? Creo que no, hermano. Si el novio o la novia le pide algo al muchacho o a la muchacha, con amor lo hace, con agrado, no es carga, hermano. Así mismo nosotros. El obedecer al Señor es por amor. Por eso Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si es que me amas. Es por amor, hermano, que nosotros debemos obedecer al Señor. No debe de ser una carga. Si es una carga para ti obedecer a Dios, entonces pregúntate, examina tu corazón si verdaderamente amas a Dios.
Nos esforzamos porque amamos a Dios. Conocí a un creyente que desde aquí iba a una iglesia a New Jersey. Y yo dije, wow, ¿hasta allá vas? Me dijo, sí. Cuando muchas veces los creyentes, estando cerca, no vienen a la iglesia. Cuando uno ama al Señor, hermano, no es una carga obedecerle. Es más, debe de ser nuestro mayor deseo obedecer a Dios. Nuestro mayor anhelo, enamorarnos cada día más del Señor. Conocer a Dios, hermano, no solamente a través de la palabra, sino a través de una experiencia en la comunión con Él. La motivación cambia el esfuerzo. Cuando nosotros estamos motivados, hermano, es porque hemos entendido que todas las cosas que nosotros hacemos y nos esforzamos por obedecer a Dios es porque lo amamos y estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario. Por eso el Señor dice que el que no lo ama, o el que ama a padre o a madre o a cualquier otra cosa, más que a Él, dice, no es digno de mí. ¿Por qué? Porque está claro. No ama a Dios lo suficiente. Cuando amamos a Dios, estamos dispuestos a hacer cualquier cosa. Aunque mi padre se enoje, aunque mi madre se enoje, aunque mi familia me rechace, no importa. Ustedes saben, yo le he contado mis testimonios, hermano, yo lo viví. Yo preferí a Dios y jamás me arrepentiré. Hasta el día de hoy, Dios ha sido fiel conmigo. Hoy más que nunca estoy persuadido que por amor a Él, tengo que hacer todo lo que sea necesario. Bendito sea el nombre de Jesús. El Salmo 119, verso 36, dice la Biblia: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. El salmista pide que Dios incline su corazón. ¿Se da cuenta? Y esto es bíblico. Ahora, Dios puede inclinar nuestro corazón. Dios puede producir un deseo en nuestro corazón de buscar su rostro, de obedecerle, de esforzarnos y de todas esas cosas. Esa es la parte de Dios, hermano. Pero nuestra responsabilidad es de obedecer a esos impulsos del Espíritu, a esos deseos que el Espíritu Santo produce en nuestro corazón. En resumen, tú te esfuerzas por guardar la palabra, pero reconoces que incluso ese deseo de obedecer es un regalo del Espíritu. Es Él. Por eso que no puede haber jactancia en nosotros de ninguna clase. Si nosotros entendemos la palabra, no importa lo que hagamos y cuánto santifiquemos nuestra vida, le daremos la gloria a Él solamente, porque Él está produciendo eso en nuestro corazón. La responsabilidad nuestra es esforzarnos en obedecer. En obedecer. ¿Quieres vencer la tentación? Ríndete al Espíritu, entrega tu voluntad al Señor, pero acuérdate, cuando el Espíritu Santo produce en tu corazón el deseo de hacer algo, debes de obedecer. Si no obedeces, nada funcionará. Es la obediencia, hermano. Espero que hayamos entendido, hermano, esto. Bendito sea el nombre de Jesús. Nos corresponde a nosotros, hermanos, obedecer al Señor.
Hay cosas que a veces nos parecen contradictorias, como por ejemplo cuando los soldados hicieron lo que hicieron con Jesús. Ya estaba escrito que eso iba a suceder. Ellos simplemente participaron y lo hicieron con saña. Judas, el que lo entregó, estaba escrito en la palabra que alguien lo iba a entregar. Y hay muchas cosas que parecen contradictorias porque podemos nosotros pensar, y si ya estaba escrito, entonces ¿por qué culpar al hombre? Porque todavía tiene una responsabilidad el ser humano de decidir. Pero a decir verdad, hermanos, nosotros tratamos de entender en parte, pero no comprendemos todo. Es como un tren que camina por los rieles, que son dos. Si tú le quitas una vía, descarrilas el tren. Se necesitan los dos. Así es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Dios es responsable de salvarnos y nos ha dado su espíritu. Produce el deseo en nuestro corazón para poder obedecerle y nos ha dado todo para que podamos obedecerle, pero tenemos una responsabilidad nosotros y es de obedecer. Él puede inclinar nuestro corazón a que nos arrepintamos cuando pecamos, pero no se puede arrepentir por nosotros. Esa es la responsabilidad nuestra. Póngase de pie, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor amado, en esta hora. Gracias por una oportunidad más que nos concedes, Señor, de reflexionar en la responsabilidad que tenemos, Señor, de caminar en obediencia. Gracias, Señor, porque tú nos has dado todas las cosas para que podamos vencer. Nos resta a nosotros, Señor amado, ahora rendir nuestro corazón, nuestra voluntad a ti y, Señor, obedecer tu palabra. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, porque reconocemos que nuestro corazón es rebelde y se rebela contra ti, Señor. Muchas veces, Señor, sabemos lo que tenemos que hacer, pero terminamos haciendo lo contrario, porque en nosotros no hay fuerza. Necesitamos el poder de tu Espíritu Santo obrando, Señor amado, en nuestras vidas. Espíritu Santo, te necesitamos. Necesitamos tu presencia, necesitamos tu gracia, necesitamos tu poder obrando en nuestro corazón. Gracias, porque no nos has dejado solos. Gracias porque sigues obrando y sigues empeñado en transformar, Señor amado, nuestras vidas. Te damos las gracias, te damos la gloria y te damos la honra, Señor. Ahora ha llegado el momento, Señor, para retornar a nuestros hogares. Llévanos en alas de tu Espíritu. Favores que te pedimos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Dios les guarde, hermanos, Dios les bendiga. Y el pueblo de Dios dice: amén. Saludémonos los unos a los otros en el amor del Señor.